Felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Bien, ¿por qué necesitamos reconectarnos con Dios? Abra su Biblia junto conmigo si quiere. Vamos a leer un texto que nos servirá de guía o nos ayudará a empezar a responder esa pregunta que no es muy compleja, pero puede tener sus complejidades en el momento de intentar responderla. Usted sabe, y esto lo digo porque probablemente hayan personas aquí que es la primera vez que vienen a un lugar como este, o la primera vez que escuchan una charla como esta, o alguno está conectado y alguien lo invitó y dice voy a escuchar a ver qué dicen y no conoces mucho acerca de la Biblia y demás. Para beneficio de aquellas personas que puedan estar en esa condición, quiero mencionar que a la Biblia se la llama así Biblia no porque sí. La palabra Biblia viene de una expresión griega que es la expresión biblos. De esa expresión biblos surge una palabra de nuestro lenguaje que es la expresión biblioteca. ¿Vio la relación? Biblos, biblioteca. ¿Sabe por qué a la biblioteca se le llama biblioteca? Porque viene de la palabra biblos. ¿Y sabe lo que quiere decir biblos? Conjunto de libros. ¿Y qué se supone que usted tiene en una biblioteca? Y algunos adornos, cuadros, pastor, un poco de polvo. Se supone que lo que tenga la biblioteca sea ¿qué cosa? Libros. A la Biblia se la llama así porque la Biblia es un conjunto de 66 libros o escritos. 66. Desde el primero que fue escrito, el libro de Job, hasta el último que fue escrito, el libro de Apocalipsis, pasaron aproximadamente 1350 días más, días menos, aproximadamente esa cantidad de años. 1350 años entre el primer escrito y el último escrito. Es interesante que la Biblia tiene alrededor de 40 escritores, 40 personas más, un poco más, creo son 42, 44 que escribieron. Pero no son reconocidos como autores, sino como escritores. ¿Por qué digo esto? Porque el primero, llamado Moisés, en comparación con el último, llamado Juan, 1350 años entre uno y el otro, escribieron de lo mismo, con un mismo sentir, con un mismo tenor, como si hubiesen estado mirando algo que nunca pasaba, que se mantenía, que era trascendente al tiempo, a la época, a la cultura. Y cuando uno se pone a analizar con un poco más de profundidad los escritos, no solo de estos dos, de Moisés y de Juan, sino de todos los otros escritores también, termina concluyendo de que pareciera que el autor es el mismo, aquel que trasciende más allá del espacio, del tiempo, de la historia y de las culturas. Y cuando entendemos eso y buscamos en mayor profundidad dentro de esos mismos escritos, terminamos concluyendo que el autor es un ser soberano, supremo, absoluto, que trasciende, insisto, las edades, los tiempos, la historia y las culturas. Y a ese ser, los mismos escritores lo identifican con el nombre de Dios, el soberano Dios. Y le adjudican a ese Dios ciertos elementos particulares, como por ejemplo el poder de hacer que de la nada surja todo lo que nuestros ojos pueden ver.
Porque los escritores que conforman el conjunto de la Biblia declaran que ese Dios del que ellos están hablando, que los inspira, que les hace ver cosas que no cualquiera ve, entender la profundidad de la esencia misma de la vida, esos dicen que ese Dios es creador, soberano, supremo y sustentador de todo lo que ha creado. ¿Le parece interesante estas cosas? Todo está allí, en la Sagrada Escritura, también llamada así, Sagrada Escritura. Pero no vaya a pensar que es un solo libro, sino que es un compendio, un conjunto de 66 escritos. Están divididos estos escritos en dos secciones grandes, más conocidas. La primera sección es llamada con el nombre del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, así se lo llama, y consta o data de 39 escritos. 39 escritos lo conforman. Perdón. Mientras que la segunda sección, la otra sección, es llamada o conocida con el nombre de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto y consta o data de 27 escritos. Entonces tenemos 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Cuando los juntamos formamos todo el conjunto de la Biblia, que es un total de 39 más 27, ¿cuánto es? Sí, 66. Algunos pueden usar los dedos también. Todo se vale. 66 escritos. Dentro de esos escritos hay algunos que son extraordinariamente fascinantes. No digo que otros no, sino que hay otros que son un poco más complicados porque para entenderlos necesitamos quizá conocer un poco mejor la cultura de aquel entonces, ciertas expresiones que eran comunes, ciertos lugares que no solamente fueron lugares, sino que se convirtieron en símbolo de algo por alguna situación que pasó en ese lugar. Y entonces se toma la expresión del nombre de aquel lugar, pero en realidad lo que se está tomando es lo que simboliza o significaba en una enseñanza particular de parte de Dios. Y se toma ese nombre en un contexto especial. Por eso, de todos los libros que nosotros podamos estudiar en este mundo, de todos los escritos de los que podamos tomar, el más fascinante de todos, el que conlleva una concentración especial para poder captar la esencia que transmite de forma particular un poder único, ese es la Escritura Sagrada. Esa es la Santa Biblia. Dentro de ella, les decía, dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, encontramos 4 relatos de la vida pública de Jesús. A cada uno de esos relatos se los llama evangelio. Y es acompañado ese nombre evangelio por el nombre del escritor. Por ejemplo, el primero que encontramos en el Nuevo Testamento, el título de ese libro es Evangelio según, y aparece el nombre del escritor, que fue Mateo. El Evangelio según Mateo, según San Mateo. Después encontramos el Evangelio según San Marcos. Todos tienen el mismo encabezado, Evangelio, Evangelio, Evangelio. Y usted dirá, ¿pero por qué se los llama así? La palabra evangelio también es una palabra, como la palabra Biblia, que viene de una expresión griega. Tenemos muchas expresiones en las Sagradas Escrituras provenientes de 3 lenguas que fueron las lenguas madres, las lenguas en las que se escribió o escribieron estos 66 libros.
la lengua hebrea, el Antiguo Testamento en su gran mayoría, la lengua aramea, que es una lengua muerta ya, que es una lengua que no se habla, el hebreo todavía se habla, claro, ha sufrido muchos cambios con el correr de los años, pero todavía se sigue hablando, mientras que el arameo no. Sin embargo, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo, especialmente dentro del libro de Daniel, que es uno de los escritores del Antiguo Testamento. Y luego está la lengua griega, que era la lengua que se hablaba universalmente en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús estuvo entre los hombres, caminando allí por Palestina, Él hablaba no solo la lengua materna suya, la lengua de su tierra, que era la lengua hebrea, sino que también hablaba el arameo, porque hay expresiones que cuentan o dicen que Jesús habló palabras en arameo, sino que principalmente Él hablaba el idioma griego. Y los que escribieron en el Nuevo Testamento, todos escribieron en griego. Aunque se presume que el libro de Mateo fue originalmente escrito en hebreo. Eso dicen algunos estudiosos de lo que es la bibliología o la parte teológica de la Biblia en cuanto a los escritos como tal. Ahora, volviendo al punto, la palabra evangelio proviene de una expresión griega que es la expresión evangelion. A ver, repita conmigo, evangelion. A ver de nuevo, evangelium. Muy bien, evangelium. Evangelium quiere decir buena noticia. Buena noticia. Por ejemplo, usted llega a su casa esta noche y abre el buzón de cartas y saca todas las cartas que hay allí. La mayoría son o propagandas o cobros. Entonces usted las propagandas las tira porque no le interesan mucho, porque si quiere algo usted mismo lo va a buscar, y de momento empieza a mirar los cobros y bueno, los deja a un lado hasta que encuentra una carta que le llama la atención y lo asusta también. Porque es una carta enviada por una agencia del gobierno de esta nación. Y es una agencia muy, pero muy sensible, que no se puede tocar mucho, que hay que obedecer al pie de la letra si se quiere evitar problemas en esta nación. No se meta con el tío San, no le toque el bolsillo al tío San si no quiere tener problemas. Esa agencia se identifica mayormente por 3 letras famosas: la I latina, la R y la S, pronunciado en inglés IRS. Ya tembló, ¿no? ¿Se asustó cuando dije la palabra? Nos da miedo. De paso le digo que no le vaya a pasar lo que le pasó un día a mi esposa. Un día mi esposa me llama preocupada y dice: mi amor, me están llamando del IRS. Dicen que tenemos una deuda con el IRS y están diciéndome que me pueden bajar la deuda a la mitad si depositamos en tal cuenta. Me están dando el número de cuenta. Quiero que vayas al banco y deposites. No quiero problema con el IRS. Le dije: mamá, tranquila, take it easy. Al lado mío, yo estaba en San Francisco en ese momento, estaba dando una campaña allí en Sur San Francisco, y al lado mío estaba manejando el auto en el que estábamos yendo hacia un lugar, una persona que había trabajado durante 20 años en el IRS. Fíjese que las cosas no pasan porque sí. Ese amigo me dice a mí: ¿qué está pasando del IRS? Yo no sabía que él había trabajado en el IRS. Él me dice: yo trabajé 20 años en el IRS, cuéntame, ¿cuál es el problema? Y entonces aprieto el botón para que quede en speakerphone mi esposa, para que la pueda escuchar en altavoz, y ella me empieza a contar. Y el hombre se empieza a reír y dice: discúlpeme, señora Lourdes, pero el IRS jamás llama por teléfono. El IRS, como agencia del gobierno, solo manda cartas. Y si no lo pueden encontrar a usted, no la pueden encontrar a usted, van a mandar una última carta certificada, donde van a hacer que usted firme para entregársela, para tener la certeza de que usted la recibió. Ahora, una vez que comienza usted las negociaciones con ellos, puede ser que allí sí la llamen, pero así, de una vez, sin antes haberle mandado una carta,
nunca lo van a llamar. Eso es una estafa. Así que se lo estoy diciendo para evitarle un dolor de cabeza y no sea que vaya a tener que andar depositando por allí $2,000, $3,000, $5,000 para supuestamente dejar contento al tío San. Fíjese, yo se lo estoy diciendo por la mitad de precio de lo que le cobraría el IRS. Si un día lo llaman, le voy a dar mi dirección, me puede mandar. Pero bueno, volviendo al punto que les quería comentar. Imagínese usted llega a su casa y abre el buzón de correo y encuentra una carta del IRS. Y usted tiembla y dice, ¿qué hago? ¿La abro o no la abro? Hay una flor enfrente suya y empieza a deshojar la flor. La abro, no la abro, la abro, no la abro, porque da miedo abrir una carta de esas. Decide abrirla. Abre la carta y empieza a leer. Está en inglés. Tarda un rato hasta que la va traduciendo, pero la va entendiendo. La carta dice que en su última declaración de impuesto usted cometió un error. Ya para todo eso tiene un nudo en la garganta. Está a punto de llorar porque cuando el IRS escribe y hay que pagar y ahí no hay vuelta que darle porque si no es cárcel. Y usted sigue leyendo y al final el último párrafo le devuelve el aliento, la alegría, la esperanza, el gozo. Empieza a saltar usted porque el último párrafo dice, por lo consiguiente, como hemos encontrado que en su equivocación tiene un saldo a su favor, le estamos mandando un cheque de $10,000. Le va a pasar, hermano, porque usted tiene fe. Yo lo veo ahí que está como diciendo, profetice, pastor, profetice. El resto se quedó muy callado. Y usted dice, ¡qué lindo evangelio! ¿O no sería un evangelio para usted? ¿Qué le dije que era evangelio? Buena nueva, buena noticia. ¿Sería eso una buena noticia para ti, amiga? ¿Sí? Llegar a tu casa y encontrar que el IRS te está mandando $10,000. ¿Y para usted, mi amigo? Si para alguno de ustedes no lo es, endose el cheque, fírmelo, tráigaselo, déselo al pastor David para que la iglesia lo deposite. Y entonces los jóvenes tengan fondos para ir a comer pizza los sábados a la noche. Y ahí es donde los jóvenes tenían que haber dicho amén. Como no dijeron nada, no te van a dar la ofrenda. Ahora, buenas noticias hay muchas. Por ejemplo, en estos últimos tiempos de tanta incertidumbre e inseguridad, te dolía la garganta, tenías un poquito de fiebre y ya pensabas que tenías que contratar el servicio funeral, empezaste a escribir tu testamento porque dijiste, llegó el famoso COVID-19 y me agarró. Pero fuiste y te hiciste la prueba esa que te meten una cosa acá, te la sacan por el ojo y lloras. Y fuiste a buscar el resultado y decía negative. ¿Era una buena noticia o no? Tenías un familiar enfermo y te llamaron y te dijeron, ¿sabes qué? Salió, ya está sano, ya está sana, no tiene nada. ¿Era una buena noticia para ti? Tenías una deuda que no podías pagar, pero de momento fuiste y te dijeron, ¿sabes qué? ¿Alguien la pagó? ¿Fue una buena noticia para ti? Hay muchas buenas noticias en la vida, muchas. Pero ¿sabes cuál es la más grande de todas? La que más deberíamos apreciar, si cabe la expresión, es que estábamos en deuda con el mismo Dios soberano, aquel que trasciende en el tiempo, las culturas y la historia, aquel que está sentado en el trono. Teníamos una deuda con Él y no se la podíamos pagar porque no había manera, no teníamos los elementos pertinentes propios para poder hacer lo que se necesita hacer para pagar esa deuda que teníamos con Él. Pero de tal manera Él te amó a ti y a mí que decidió enviar a su Hijo para que su Hijo pague la deuda que tú y yo teníamos. Por esa razón, Jesucristo y lo que Él hizo, al pagar la deuda al Padre, nos dejó en paz, amistados totalmente con Dios. Y por estar amistados totalmente con Dios, entonces nosotros podemos tener tranquilidad y seguridad de que a Dios no le debemos nada, sino todo lo contrario. Él quiere seguir regalándonos
y escucha lo que estoy diciendo, no prestándote, no dándote para ver cuándo se lo devuelves, regalarte, quiere regalarte cosas extraordinarias como salvación, alegría, plenitud, seguridad, gozo, paz, consuelo, esperanza. Dime si todas esas no son la mejor noticia de la semana. Por eso, como Jesucristo fue el que hizo posible todo eso, por eso a los relatos de la vida pública de Jesús, donde se cuenta de Jesús, su nacimiento, su vida, cómo anduvo entre los hombres, las cosas que hizo, las palabras que dijo, los sermones que predicó, la gente que atendió, la manera en la que trabajaba con las cosas, como Él fue el protagonista de todo eso, a los libros que cuentan la historia de cuando Él estuvo en la tierra, los llaman los evangelios. Porque la mejor noticia la trajo Jesucristo, convirtiéndose Él mismo en la mejor noticia para nosotros. Por eso Jesús es el evangelio encarnado. ¿Me hago entender? Ahora, dentro de los escritos del Nuevo Testamento, además de estos 4 que son los relatos de la vida pública de Jesús llamados los evangelios, también encontramos un libro histórico llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro profético que presenta y nos cuenta y nos habla del futuro, el pasado, el presente y el futuro, llamado el libro de Revelaciones. Usted dirá, pastor, ¿y ese cuál es? El último. Pero no se llama Apocalipsis. Claro, porque Apocalipsis también es otra palabra de origen griego, que su significado es revelaciones. Revelación es algo que Dios quiere que entendamos, algo que Él nos está contando, que quiere que abriendo los ojos podamos entender de qué se trata. Pero también hay 21 epístolas. ¿21 pistolas, pastor? No dije pistolas, dije epístolas. Cartas escritas a 3 grupos. A personas individuales, o sea, cartas personales, cartas a la colectividad en general, al mundo cristiano de aquella época y de todos los tiempos, y cartas a iglesias, a comunidades específicas que estaban en un lugar, en una región, pero que igualmente pueden ser tomadas las personales y las de aquellas a regiones particulares o a iglesias particulares, porque lo que se presentan en ellas son principios. Principios no digo como comienzos, sino como leyes. Cosas que son universales y que sirven para no solo la iglesia de ese tiempo, de aquella región, de aquel lugar específico, en aquella época, sino para las que vinieron después, para las que estaban alrededor, porque los principios universales pueden ser aplicados en todos los seres humanos. Y de una de esas cartas yo quiero leerte unos 3 versículos nada más para explicarte por qué es fundamental que tú y yo vivamos una experiencia de reconexión con Dios cada día. Cada día. Acompáñame, si tienes una Biblia, y busca conmigo en una de las cartas que escribiera San Pablo apóstol San Pablo. Saulo de Tarso, convertido en San Pablo, escribió a una iglesia que estaba en la región de Éfeso. Y es la carta que nosotros solemos llamar con el nombre de carta a los Efesios. Pastor, ¿dónde está esa carta? Fácil. Tú la buscas entre Génesis y Apocalipsis, seguro la vas a encontrar. No, está en el Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios, viene entonces el libro de los Hechos, después viene la carta a los Romanos, primera, segunda de Corintios, viene Gálatas y después, qué bien anda, si no te dabas cuenta. Efesios, capítulo 3. No tengo que decir que el 3 está antes del 4, ¿verdad? Después del 2. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Voy a leer del verso 17 al 19, 3 versículos nada más, solo 3. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo entendimiento. Pare ahí, no siga leyendo, porque quiero decir algo antes de leer esto último que viene. Hay muchos pasajes se les llama a los textos, a los versículos que encontramos en la Biblia o en la Escritura Sagrada, que son famosos, que son importantes, que son especiales. Seguramente los que tienen tiempo viniendo a la iglesia y les gusta, son asiduos lectores de la Biblia, probablemente tengan un versículo que es su versículo favorito. Quizás es el mismo versículo que le leyeron el día que se bautizó. Porque eso suele suceder en algunas congregaciones. Cuando la persona se está bautizando dicen, fulano de tal tiene este texto favorito. En algunos otros casos no ha pasado eso, no leyeron ningún texto. Cuando yo me bauticé, me leyeron el texto que está en 2 de Corintios 5:17. Ese que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Probablemente usted tenga un versículo también suyo del día de su bautismo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero si no lo tuvo allí, probablemente en el caminar con el Señor encontró un versículo que lo identificaba. Yo tengo que confesar que he ido cambiando mi versículo favorito de acuerdo a la etapa de la vida que he estado viviendo, situaciones, algo sucedió, que un versículo vino a mi corazón y me dio fortaleza para enfrentar aquello que tenía o que me causaba cierta asfixia. Y por eso se convirtió en ese momento en mi versículo favorito. Y así fue pasando el tiempo. Hoy por hoy, el final de este versículo 19 de Efesios 3 es uno de mis pasajes favoritos. ¿Sabe por qué? Porque a mi juicio, el escritor pretende, intenta expresar la experiencia que el ser humano puede llegar a vivir si se atreve a conectarse con el Dios sobrenatural, fuente de poder y de majestad. Como resultado de esa conexión se produce esto que Pablo intenta, y me escucha bien, intenta expresar o definir. ¿Por qué digo esto? Porque para expresar lo que él está tratando de contarnos o de decirnos, él utiliza términos similares, redundantes, que van como en ascenso, dirían los cantantes, en crescendo, hasta llegar al clímax de lo que está tratando de transmitir, subiendo la nota para tratar de expresar la experiencia extraordinaria que el ser humano puede vivir al conectarse con Dios. Miren cómo dice el texto y ahora sí leamos la parte final. Para que así, ¿lo tienen? 3:19, para que así seáis, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? De toda la plenitud. ¿De quién? De Dios. Ahora me explico mejor porque estoy diciendo que Pablo trata, intenta, pretende describir una experiencia extraordinaria, pero no puede con una sola palabra y utiliza términos redundantes, sinónimos, elevando la nota, yendo en creyendo. Porque Pablo habla de ser llenos, llenos. Cuando usted dice yo estoy lleno, ¿significa que le cabe algo más? Llenura es sinónimo de completura. ¿Está de acuerdo conmigo? Lleno, completo, es lo mismo, ¿sí? Pero Pablo también habla de un todo. Cuando usted dice yo tengo todo, ¿significa que necesita algo más? No. Todo, nada, son absolutos, antónimos, claro. Pero cuando usted dice yo tengo todo, es también sinónimo de que está completo. Todo es sinónimo de completura. Pero Pablo también habla de plenitud. Y cuando usted dice, ay, estoy pleno. Cuando usted dice estoy pleno, pleno también es sinónimo de completura. ¿Me hago entender? Pleno, todo, lleno, son palabras similares. Podemos decir que una puede ser utilizada en cualquier momento en lugar de la otra. Ahora Pablo dice que como resultado de estar conectados a Dios, porque lo que presenta antes es la conexión con Dios,
que como resultado de estar conectado con Dios, se produce en nosotros la experiencia de ser llenos, escuchen las expresiones, llenos de toda la plenitud. ¿De quién? No es de algo, sino de alguien. ¿Y ese alguien quién es? Dios. Yo le hago una pregunta a usted. Respóndame con la mano en el corazón, y no es que se tiene que tocar el pecho, digo con sinceridad. ¿Usted cree que una persona llena de toda la plenitud de Dios será una persona infeliz o será una persona totalmente feliz? Una persona llena de toda la plenitud de Dios será una persona que vive arrastrándose en la vida, deprimido, lleno de miedo por las cosas que suceden alrededor, o a pesar de las vicisitudes, tormentas, adversidades, problemas y dificultades propias de esta vida, va hacia adelante a pesar de la tormenta. Se mantiene firme, aunque arrecie el vendaval, aunque sople el huracán, aunque llegue el tornado. ¿Me hago entender? Definitivamente, una persona llena de toda la plenitud de Dios será una persona que tendrá un rumbo certero, fijo, determinado, y avanzará hacia ese rumbo porque ha encontrado su propósito de vida, y como resultado de eso nada ni nadie lo habrá de detener. Se convertirá de una manera particular en alguien invencible. ¿Qué le parece a usted? Conquistador de lo inconquistable, alcanzador de lo inalcanzable, llegando al lugar donde jamás se imaginó que podría llegar. ¿Qué le parece a usted? Pablo intenta describir esto, pero no puede con esas palabras. Apenas nos lleva a nosotros a elevar nuestro pensamiento para tratar de entender. Pero todavía es mucho más que lo que Pablo pueda expresar y lo que usted y yo esta noche podamos entender. Porque se trata de comenzar a vivir la experiencia de conexión con fuente de poder que hace que tu vida pase a ser una vida especial. Ahora, Pablo nos explica en el inicio de estos versículos que leímos cómo es que se alcanza esta experiencia. Pablo termina diciendo que el resultado de lo que él viene diciendo es eso. Pero entonces, ¿cómo se llega hasta allí? Él dice en el verso 17 que alguien tiene que morar en nuestro corazón para que eso llegue a ser el fruto, el resultado, el lugar a donde terminamos como consecuencia de que en esa conexión ese alguien mora en nosotros. ¿Quién es ese alguien que tiene que morar? Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez usted? ¿Quién es Jesús? Y pastor, Jesús es el que pagó mi deuda. Muy bien, lo dijimos recién. ¿Qué más es Jesús? Juan, apóstol, que escribe también sobre la vida de Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 2 y 3, dice así: en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por él, dice el verso 3, todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesús es el creador, soberano Dios, sobrenatural, sentado en el trono, aquel superlativo Dios. Un día se empequeñeció,
tomó la forma de su criatura, a la que Él había creado, que somos nosotros, y vino a pagar la deuda que teníamos con Él mismo. Imagínense el amor que Él sentía por nosotros, que pagó la deuda que teníamos con Él. Y no solamente hace eso, sino que también nos regala, cuando lo aceptamos a Él, todas las cosas que yo mencionaba hace unos instantes atrás. Pero la Biblia también nos presenta a nosotros un Cristo que trasciende más allá del tiempo, del espacio, de las culturas, de la historia, etc. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo hace un Jesús tan grande, tan soberano, tan poderoso, para vivir, para morar en un corazón tan chiquito como el mío? A lo mejor el corazón suyo es un poquito más grande, pero no creo que sea tanto como para contener a un Dios tan grande. ¿Se ha puesto a pensar por un instante, aunque sea en la creación que efectuó, que generó, que hizo ese Dios soberano? ¿Alguna vez estuvo parado frente a una montaña y cuando miraba la cúspide, el fin, la cima de esa montaña, se sentía insignificante? Le digo más todavía, ¿quiere sentirse alguna vez pequeño, pequeña? Bueno, algunos ya nos sentimos de por sí cuando nos miramos al espejo, o cuando estamos al frente o al lado de un basquetbolista. O en mi caso, cuando estoy al lado de mi esposa, porque quienes la conocen saben que mi esposa mide 15 centímetros más que yo. Yo siempre digo que es el regalo más grande que Dios me ha dado. Ahora, si una vez quiere sentirse insignificante, súbase a un barco y navegue algún océano. Alguna vez me trasladé desde las islas de Gran Canaria, desde las Palmas de Gran Canaria hasta la isla de Tenerife, y en el camino me paré en el mar, me paré para mirar y no veía otra cosa que agua, agua, agua y agua y agua. Qué chiquito que uno se siente. Súbase alguna vez a una montaña, a un médano, y échese boca arriba y mire las estrellas y mire el cielo y se va a sentir pequeño. Escuche lo que dicen los científicos acerca del universo y todavía nos sentimos más pequeños. Porque dicen los científicos que este universo es tan grande, que para poder medir las distancias que hay, tienen que utilizar un sistema que ellos inventaron, que es una locura. Ellos le llaman la velocidad de la luz. Dicen los científicos que la luz recorre la distancia de 186.282 millas por segundo. O 300.000 kilómetros por segundo, lo que le gustan los kilómetros. Nosotros somos parte del sistema solar. Antes pensábamos que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Nos sentíamos el centro del universo. Un día tuvimos que, gracias a Galileo Galilei, que nos arruinó todo, tuvimos que aceptar que ahora nosotros giramos alrededor del Sol y los planetas todos formando parte de esta famosa galaxia llamada, ¿se acuerdan? La Milky Way, la Vía Láctea. No tiene nada que ver con la vaca, pero se llama así, la Vía Láctea. Ahora, ¿sabe usted cuánto nosotros tardaríamos, según los científicos, en cruzar solamente nuestra Milky Way famosa, nuestra Vía Láctea, solo nuestra galaxia? Desde un extremo de ella hasta la otra, viajando a la velocidad de la luz, 186.282 millas o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sabe cuánto tardaríamos solo nuestra galaxia nada más? Tardaríamos 100.000 años en cruzarla. Y es solo nuestra galaxia. Hay 1.000 millones de galaxias, dicen los científicos, y a su vez cada una de esas galaxias tienen 1.000 millones de estrellas. Esto es un buen dato para las señoritas, para las damas que están aquí, solteras todavía, o de novia,
que un día el novio les dice: mi amor, ¿vamos a contar las estrellas a la playa esta noche? Tú bien puedes decirle: no. A mí el pastor me dijo que son 1.000 millones, así que no te hagas el vivo conmigo. Ya las contaron por nosotros. Ahora, dicen los científicos también que poniendo en nuestro sistema solar las distancias que hay, que la distancia que existe desde este planeta hacia el Sol, imagínense que algún día podamos volar en una nave y podamos llegar al Sol sin derretirnos, y no me vaya a decir, como me dijo alguien, que para volar al Sol y llegar sin derretirnos tenemos que viajar de noche, ¿eh? No me diga eso, porque no funciona así la cosa. Si pudiésemos viajar en alguna nave a una velocidad que sea más fácil para nosotros, porque esa velocidad, imagínense, 186.282 millas por segundo, nos desintegraríamos en el intento, pero si pudiésemos viajar en alguna nave a 600 millas por hora, eso es una velocidad más aceptable, 600 millas por hora. ¿Sabe cuánto tiempo tardaríamos en llegar solamente al Sol? Viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 8 minutos, 3 segundos, pero viajando en una nave a 600 millas por hora tardaríamos 17 años en llegar. Y eso es sin parar en McDonald's ni Burger King, no olvídese, ¿eh? Derechito, derechito al Sol. ¿Usted se imagina? Dicen los científicos que a través de un telescopio sofisticadísimo que tiene la NASA tiene un telescopio, no vaya a pensar, cuando digo un telescopio de la NASA, no se imagine el que usted compra ahí en el Walmart para mirar las estrellas a la noche y lo regula. No es un telescopio así, ni inmenso, ni grandote con 50.000 espejos, no. Estos telescopios están aliados o unidos a los satélites que están. Y entonces a veces aumentan y logran llegar allá con una nave y le aumentan el lente. No sé cómo es que hacen, pero es todo tecnología. Bueno, ese telescopio Hubble, dicen los científicos, hace unos años atrás leía que logró divisar, ver, mirar así a lo lejos allá, una galaxia nueva que queda a la distancia de este planeta de 9.21 ceros de millas. ¿Cuánto es eso, jefe? No lo podemos ni pronunciar. ¿Qué son? Trillones, recontrallones. ¿Cómo se dice? 9.21 ceros. ¿Y saben lo que dicen los científicos? Que el universo todavía sigue en expansión. Claro, ellos dicen expansión. En realidad lo que se están tratando de decir es que el universo sigue habiendo más, que hasta ahí llegamos con nuestro ojo, pero hay más, y hay más, y hay más. ¿Le parece grande el universo? Ahora dígame usted cuánto más grande es aquel que lo creó. ¿Quién es el creador? Jesús. ¿Cómo hace Jesús para morar en un corazón como el nuestro? ¿Cómo lo hace? Entrando a la recta final del mensaje de esta noche, les cuento que un día, my dear Jesus, mi querido Jesús, estaba con sus discípulos, con sus amigos más cercanos, sus compañeros de aventura. Eran 12, caminaban con él, iban con él a todas partes, él les enseñaba, él les modelaba. Ellos aprendían de cómo Él era, porque Él era ciencia en vida, personificada. Mientras ellos aprendían, estaban tan pero tan seguros, caminaban con firmeza, con fortaleza, con seguridad, porque Él les transmitía todo eso. Pero un día, están en cierto lugar, después de cenar, no, antes de cenar, Él les dice: muchachos, tengo que decirles que ya tengo el boleto comprado. ¿What? Sí, compré el boleto de regreso a casa. ¿Cómo? Me voy a volver a mi casa, tengo que volver. Pero déjenme decirles que allí en la casa de mi padre, donde voy, él tiene una mansión enorme y yo voy a acondicionar, a preparar unas habitaciones para ustedes. Y si me fuere y les preparara ese lugar, quiero decirles que voy a volver otra vez para buscarlos, para llevarlos conmigo,
Voy a volver en el carro de Elías a buscarlos para que se vengan conmigo a vivir, ahora sí, para siempre, en casa de papá. Y ellos dijeron, pero maestro, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros acá vamos a quedar huérfanos si tú te vas. Y él les dice, no. A ustedes les conviene que yo me vaya. No vaya usted a pensar que Jesús les dijo así a ellos, como un padre le dice a su hijo en una noche de tormenta, hijo, quédate tranquilo que ya no va a haber ningún relámpago más. Como si el padre controlara la tormenta. Lo único que está haciendo es tratar de dejar tranquilo a su hijo. Le promete cosas que no puede cumplir porque él no maneja las inclemencias del tiempo. Porque después que le termina de decir a su hijo, hijito, no va a haber ningún trueno más, y el niño se acuesta, viene un relámpago y un trueno de nuevo. Jesús no hizo eso para dejar contento a sus discípulos, no. Jesús les dijo eso porque era cierto lo que él decía. Cuando él les dijo a ellos, les conviene que yo me vaya, y a toda la humanidad le conviene que yo me vaya a casa de mi Padre por muchas razones. Primero, porque los voy a ir a representar allí delante del Padre. Segundo, porque ahora voy a provocar una conexión extraordinaria. Voy a aumentar la banda. Ahora vamos a usar el mejor de todos los Wi-Fi que podamos tener y vamos a tener una conexión super, archi, mega, hiper, maxi, macro, extraordinaria. Porque el canal que nos va a unir va a ser uno que es igual que yo, que es parte de la divinidad, de la deidad, de las que conformamos esta entidad llamada Dios. Porque como ustedes saben, cuando yo les hablo de Dios, les hablo del Padre, ¿de quién más? Del Hijo o el Verbo y del Espíritu Santo, que es Dios. Y Jesús dice, Él, el Espíritu Santo, que es otro consolador como yo. Porque Él era quien los consolaba, quien los animaba, quien los alentaba, quien los motivaba, quien los inspiraba, quien les daba fortaleza. Pero como Él se iría al cielo a la presencia del Padre, Él enviaría de la presencia del Padre al Paráclito. Ese es otro nombre griego que significa consolador. Paráclito, no se confunda, como un hermano que un día quiso decir Paráclito y en vez de Paráclito dijo Anacleto. Paráclito, del griego. El Espíritu Santo, el canal que une ahora a las personas con Dios. Ese espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver porque no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, dijo Jesús. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, será quien vendrá a llenarnos de la presencia de Jesús. El Espíritu Santo de Dios, enviado de la presencia del Padre, aquel día del Pentecostés, que ya actuaba en la vida de ciertos hombres y en la vida de Jesús, pero ahora con suprema autoridad, porque Jesús, al vencer a las potestades de las tinieblas en la cruz, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos, abrió la puerta para que Dios pueda ahora, en la persona del Espíritu, tomar el control de la historia completa de este mundo y de las vidas de aquellos que quieren vivir esa experiencia sin igual de la que Pablo habla, la de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso se produce cuando el Espíritu Santo llega al corazón. Ese Espíritu Santo que cuando viene toca nuestro interior, que nos llena con su presencia silenciosa, que es como un silbo apacible, pero que provoca y produce cosas extraordinarias. Hablando de él a un hombre llamado Nicodemo, Jesús dijo, el viento sopla, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es tocado por el Espíritu. No se sabe, no se puede precisar cuándo, cómo, dónde, pero el Espíritu lo está tocando y la vida está siendo transformada y la experiencia está siendo renovada y las heridas comienzan a ser sanadas y las lágrimas comienzan a ser secadas y la vida comienza a encontrar sentido, significado,
rumbo, propósito. Porque fuimos creados para vivir conectados con Dios. Y la única manera de vivir en plenitud y propósito en la vida es viviendo esa experiencia de reconexión. Y esa la produce el Señor. Y esta noche quiere empezarla. Durante toda esta semana vamos a estar hablando de lo que es vivir la experiencia de reconexión con Dios, de las cosas que se producen, de cómo funciona, de cómo actúa y trabaja ese Espíritu de Dios que viene a nuestro encuentro con el fin de prepararnos para que entonces estemos listos para cuando Él venga, nos vayamos a su lado a vivir con Él por toda la eternidad. Yo te pregunto esta noche, ¿te gustaría que le digamos al Señor que durante esta semana nos enseñe a vivir la vida del Espíritu? Que nos enseñe a cómo reconectarnos con Él, cómo vivir conectados cada día. Y digo reconectados porque esta noche dormiremos y mañana al despertarnos debemos otra vez conectarnos. O sea, reconectarnos de nuevo. Y así todos los días preparando nuestro corazón para el encuentro magno con nuestro amante y Salvador Jesucristo. ¿Te gustaría que le digamos eso al Señor? Que nos enseñe, que venga Él, que su Espíritu nos tome, que nos ayude, que nos empiece a moldear, a trabajar en nosotros para prepararnos a ese día. ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor conmigo? A ver, los que quieran hacerlo los invito a ponerse de pie. Vamos a pedírselo juntos a través de una plegaria especial. Esto es bien sencillo, bien sencillo. Repite conmigo, es una oración de fe. A ver, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo esta noche a través del Espíritu Santo y te pido que por favor me ayudes a vivir cada día reconectado contigo. Pido todo esto en tu dulce nombre. Amén. Amén.